En primavera, en verano, en otoño y en invierno. Los bosques, una de las expresiones con más vitalidad de la naturaleza, atraen al ser humano desde tiempos inmemoriales. Han sido la despensa que aseguraba el sustento, el lugar de refugio en el que esconderse y buscar protección, los caminos que conectaban mundos alejados y el lugar que proveía de todo lo necesario para la vida. Ahora los bosques no solamente son pulmones que producen oxígeno, son también sumideros de CO2, claves para luchar contra el efecto invernadero. Nuestros bosques son capaces de absorber el dióxido de carbono que generan más de 12 millones de personas. ¿Y nosotros? ¿Qué hacemos por ellos? Desde el año 2000, en España han ardido más de 2 millones de hectáreas de territorio, lo que supone quemar la ciudad de Madrid 2 veces cada año. Lo peor, 8 de cada 10 incendios tienen de una u otra manera al ser humano como origen. El fuego cambió la historia del ser humano. Su control nos convirtió en lo que somos ahora. Pero al igual que aprendimos a usarlo para crear, también aprendimos a domarlo para destruir. Cuenta la mitología que existe un ave de fuego que es capaz de resurgir una y otra vez de las cenizas. Un ave inmortal capaz de sobrevivir a la furia del fuego. El ave fénix era capaz de revivir con un batir de alas, pero después de un incendio, nuestros bosques necesitan prácticamente un siglo para volver a ser lo que fueron. Quizá demasiado tiempo. Desde la década de los años 40 del pasado siglo, se tomó conciencia de este problema, y no porque quisiéramos devolver a la naturaleza lo que le habíamos arrebatado, sino porque estábamos agotando una fuente de riqueza. Ahora, en el siglo XXI, las cosas han cambiado. Ecología, biodiversidad, conciencia social y tecnología han unido fuerzas para ayudar a que la resurrección del ave fénix, que son los bosques, encuentre apoyo. ¿Cuáles son las consecuencias de un incendio? ¿Cómo podemos ayudar a la naturaleza? ¿Se puede devolver a la vida un terreno arruinado? ¿Qué hay después de la ceniza? Trabajo manual, técnicas pioneras, colaboración entre personas. Es el resurgir de la naturaleza. Desde los extensos pinares que unen las provincias de Soria y Burgos, hasta los bosques que visten las riberas de los ríos que dibujan profundos cañones como los del Duratón o del Riaza en Segovia. Los sotos de centenarios castaños que cuentan las historias del Bierzo e impenetrables hayedos, hogar de hadas y brujas. Bosques como los alcornocales de Arribes del Duero, fábricas naturales de corcho o los acebales de Garagüeta, los mayores de la Europa meridional y que cada invierno son podados con mimo por los lugareños. Un tercio de nuestra comunidad, 1 de cada 3 metros cuadrados, es un bosque. En conjunto, la extensión de nuestros bosques es equivalente a la de toda Grecia. En conjunto, la extensión de nuestros bosques es equivalente a la de todo Bélgica. Un patrimonio extenso que no es simplemente un atractivo para los sentidos, sino que es una pieza fundamental para que el mundo que habitamos tenga un equilibrio compatible con la vida. Un patrimonio extenso, necesario para mantener un equilibrio que haga que nuestro entorno sea compatible con la vida
y que además, en algunos puntos de nuestra comunidad, se ha convertido en un monumento que miles de personas visitan cada año, lo que supone, en cierta medida, un motor de riqueza para las zonas rurales, como por ejemplo sucede en Villar de Acero, localidad perteneciente a Villafranca del Bierzo, en la reserva de la biosfera de Los Ancares. Estamos en la población de Villar de Acero, dentro del Ayuntamiento de Villafranca del Bierzo. Estamos en plena reserva de la biosfera y os he traído aquí más que nada a que veáis el castaño con el perímetro más grande que hay en Europa. Es el campano de Villar. Otros árboles singulares del Ayuntamiento de Villafranca, que son también castaños, está el verrugoso en Porcarizas y tenemos también el mirandelo en Pobladura de Somoza. El campano es un árbol monumental del Ayuntamiento de Villafranca del Bierzo, tiene 34 metros de altura, 16 de perímetro y unos 800 años aproximadamente de antigüedad. Sales por la carretera de Villafranca y llegas a Villar de Acero, un poco antes del pueblo, hay un desvío donde ya está indicado el campano y son 600 metros desde la carretera, todo por el bosque de castaños, un soto de los de aquí, y aquí nos encontramos en plena naturaleza. El castaño, la verdad es que ha sido siempre una fuente de vida en estas poblaciones y en el Ayuntamiento de Villafranca más también. El castaño es un recurso básico para esta zona, puesto que nos da de comer, nos aporta unos beneficios con la venta de las castañas a otras industrias y siempre está la madera. La madera del castaño es la madera tradicional en esta zona, tanto para construir como para alimentar el fuego y en invierno, que es básico. Hay que ser prudentes cuando se visitan estas zonas de sotos, que cada castaño tiene su dueño y además supone unos ingresos para ayudarse en épocas de escasez y aparte de eso, lo rico que están las castañas en los magostos. Si queremos tener magostos hay que cuidar el soto. Para cuidar el soto tiene que haber un propietario y eso sí, a las castañas de los magostos solemos invitar. Aparte del patrimonio monumental que tiene el Ayuntamiento de Villafranca del Bierzo, que es conjunto histórico-artístico desde 1965, tenemos un rico patrimonio natural. Como podéis ver, formamos parte de la Reserva La Biosfera, está la Reserva de Caza Regional de Caza de Los Ancares, formamos parte de la Red Natura 2000, entonces todo esto nos lleva a que la naturaleza forma parte de la vida en este municipio. Formar parte de la reserva es algo muy importante porque es un premio al cómo se ha conservado y a cómo las personas que formamos parte de este entorno hemos conservado la naturaleza, nuestras tradiciones dentro de una sostenibilidad con el medio ambiente. La vida de Francisco Purroy ha estado íntimamente ligada a la naturaleza. Veterinario descendiente de biólogos, es el director de Land Life Company Iberia, una compañía holandesa dedicada a la reforestación a gran escala impulsada por la tecnología, cuyo objetivo es restaurar la tierra, crear un impacto que todo el mundo podrá ver en el futuro. Nuestra labor es recuperar biodiversidad y ecosistemas degradados. Todos aquellos lugares en los que el fuego ha entrado durante años, en los que se ha sobreexplotado esa tierra y en los que el bosque está teniendo muchas dificultades para regenerarse por sí mismo. Ese tipo de terreno en el que hay muy poca materia orgánica, que hay muchos procesos erosivos y que con las condiciones actuales de cambio climático no está siendo el bosque capaz de generarse por sí mismo, hay que echarle una mano y hay que ayudar. Y esto lo hacemos mediante la reforestación. Un bosque es un generador claro de biodiversidad y por tanto de riqueza, desde todos los puntos de vista. Los seres vivos le debemos muchísimo al bosque porque es la fuente del oxígeno que respiramos, permite una sostenibilidad para el entorno en el que existe. Supone más agua, más suelo, atrae la lluvia, animales, más bicherío, más polinizadores, más setas, más caza, más turismo. Todos venimos del bosque, toda la especie humana proviene del bosque. Es capaz de atrapar carbono, no solo en la parte aérea, que es la que más vemos de los árboles, sino en el suelo, en las raíces y con toda la materia orgánica que generan.
En este caso estamos ya en un sumidero de CO2, en un bosque maduro. Aquí probablemente ya se está alcanzando más una neutralidad entre el CO2 que se retira de la atmósfera y lo que por la descomposición del material y de la madera que se va muriendo se vuelve a desprender a la atmósfera, pero sigue habiendo una cantidad ingente de carbono y de CO2 atrapada en este ecosistema. Castilla y León es uno de los primeros sitios en los que hemos estado presentes, en los que estamos ya presentes actuando. Hay muchísimas hectáreas de monte que se ha perdido en esta región. A través de estos programas las empresas pueden invertir en regenerar muchas hectáreas de ese ambiente que durante las décadas y los siglos se ha perdido. Ser responsables, de tener una responsabilidad social corporativa y de devolver a la sociedad por lo menos una buena parte de lo que la sociedad les está dando también. En este invierno vamos a conseguir reforestar unas 1.500 hectáreas, pero obviamente tenemos que aumentar ese ritmo, porque si ya te das cuenta de que en un solo incendio grande, en un solo verano se han podido perder 25.000 o 30.000, entre todos tenemos que intentar movernos más rápido y de forma más eficiente para parar ese ritmo de pérdida de biodiversidad y de los ambientes autóctonos de la región. Las cuentas son claras. Si se quema más de lo que se regenera, el saldo es negativo. Basta una simple resta para comprender la tensión a la que está sometida la naturaleza. Según los datos oficiales, cada año en Castilla y León se reforestan 12.000 hectáreas. Pero solamente en este lugar, el año pasado, se quemaron 22.037 hectáreas. Saldo negativo. Agosto de 2021. Un incendio que comienza al borde de una carretera de la provincia de Ávila, en el término municipal de Navalacruz, se transforma en un monstruo que durante 12 días devora todo lo que encuentra a su paso hasta convertirse en el cuarto incendio más importante de España desde que se tienen registros. Un incendio forestal no solo acaba con el ecosistema salvaje, también afecta a la vida de las personas. María y Emilio sufrieron en primera persona aquel infierno en el que se convirtió la Sierra de Ávila hace prácticamente un año. Ellos han sentido todo lo que el fuego es capaz de reducir a cenizas. De repente es un día en el que te asomas, yo recuerdo asomarme a la terraza y decir, huele a humo, mal día de incendio, ya es el peor presagio. Empiezas a informarte de dónde está, ya cada vez más cerca, los clientes que teníamos aquí alojados nos mandaban fotos y nos decían, oye, que esto está muy cerca, se ve cada vez el rojo, ese rojo vivo en cuanto cayó la noche. Estábamos pendientes hablando con ellos, estuvimos aquí hablando con el alcalde, con todo el mundo, y en principio no había no iba a venir para acá, no había problema, pero se volvió el humo. Sabíamos lo que iba a pasar, pues ya sabíamos lo que iba a pasar, o sea, es que se sabe, porque la gente que tiene experiencia en el monte, sabíamos que en cuanto llegase de la serranía que se llama para acá, de vista para acá, iba a ser imparable por la cantidad de naturaleza que había, ¿no? De hecho, ya queríamos haber hecho cortafuegos en el pueblo, era cosa de otros, o sea, ha sido un fallo ya de todos, o sea, no se puede criticar a unos cuando hemos cometido el error todos, y esto ha sido una lección muy importante que nos ha dado la vida a todos, tanto unos como otros. Se aprende a tener fallos, a rectificar los fallos que ha habido, ¿eh? Pero vamos, tanto a la altura de un ganadero como a la altura del presidente del gobierno que estuvo aquí. Yo creo que ha sido una lección grande para todos, lo que nos ha dado este fallo. Sencillamente no puedes estar pensando que te va a llegar un incendio, pero el día que le ves, aunque parece que está lejos y cada vez más cerca, pues estás en mucha tensión, mucha angustia. Esto va a ser para un año y para varios. Ahora mismo la sequía, que nadie habla de la sequía, tenemos una sequía muy importante
y las máquinas que están trabajando ahí sin rumbo, cuando venga una avenida de agua, no sé, yo creo que el río se va a colapsar de lodo y de arena y vamos a tener unos problemas muy grandes. Pues a nivel de explotación, en 20 minutos tenía 6 pellas, 6 montones de pacas ardiendo. Nosotros ya nos habíamos tirado para un lado otro. En 20 minutos se quemaron 5.000 alpacas mínimas aquí. 200 o 300 metros de silos que se quemaron los plásticos y pierde el valor. O sea, se han quemado aperos de labranza. A mí personalmente en esta explotación, solamente esta explotación, más de 500.000 euros de pérdidas. En esta explotación solamente, contra más los compañeros. O sea, es increíble, nos ha barrido. Esto ha sido algo que se ha escapado de las manos y nos ha barrido. Se quema hasta la persona, la actitud de las personas. Sale lo bueno, sale todo lo bueno de las personas. El primero es todo el mundo ayudarte, todo el mundo quería venir, todo el mundo quería estar aquí con nosotros y ayuda y lo que sea. Luego empiezas a ver cosas que ya no te gustan en los días posteriores, tantas ayudas, no llegaban ayudas, te ibas informando de cómo había sido el incendio, por qué había llegado a irse de madre y entonces se quema la persona, se quema la actitud de la persona. ¿Cómo no va a afectar al corazón si yo he echado ahí 20 años de mi vida trabajando, ganando 600 pesetas, haciendo hoyos ahí, y ahora miro y no veo nada, más que ruina? Eso afecta mucho. Te duele en el alma. Esos días fueron, y durante muchos días en los que salías de casa y ese olor a quemado, es que era pues dolor de corazón, de que es tu infancia, tu vida, tus hijos, tu trabajo, tu todo. Y entonces pues duele mucho ver la naturaleza quemada. Se tarda en recuperar mucho, bueno, mucho es irrecuperable. Porque si yo me tiro 20 años en el monte, yo tengo 59 años y ya no tengo tiempo de volver a poner pinos. ¿Quién va a restaurar ese monte ya? Eso yo no lo voy a ver. Lo que veo es una ruina, no hay naturaleza, los animales, todo, la fauna, es una catástrofe lo que ha pasado. O sea, se nos ha ido de las manos, es muy gorda. Y el tema del agua, esto no va a durar 1 año, 2, infinito. O sea, esto no se arregla. Si la gente se informa a dónde va y quieren pasear y quieren hacer rutas y todo está negro, pues ya el atractivo pierde todo su encanto. Entonces te afecta en ese sentido. Hay gente que no le da importancia. Nosotros hemos animado a la gente a venir, hemos intentado hacer campaña de que el Valle Ambrés tiene muchísimo más que ver. Entonces, vale, tengo negro esta parte de mis espaldas, vamos a mirar hacia mi delante, al frente, y vamos a ver otras zonas que se pueden visitar. Se sembrarán otra vez árboles. ¿Cuánto tiempo tardan en dar sombra, en sujetar, en haber maleza para la fauna, para todo? Es irreparable, no es 1 año, ni 3, ni mucho tiempo. Si esto se empezó a sembrar hace 40 años, cuando empecé yo, íbamos 28 personas aquí del pueblo, día a día ahí, poniendo pinos. Y ahora lo ves que está todo quemado o irreparable. Ha sido una ruina para el pueblo esto. Pues es muchísima ilusión y la esperanza de la vida. Aquí está y va a seguir. Y efectivamente va a resurgir todo y todo volverá, pero le va a costar. Hace 10 años, la localidad de Fresno de Rodilla, en Burgos, vivió su particular infierno. En apenas unos minutos ardieron 200 hectáreas. Tierras de cultivo y un pinar quedaron reducidos a cenizas. 1 década después, personas como Rafa ven cómo en aquella tierra quemada comienza a brotar la vida. Pequeños árboles que para él son mucho más que plantas.
gran incendio forestal o incluso uno no tan grande como este, es un desastre, es que es una impotencia absoluta y pensar todo el tiempo que ha llevado en crearse ese monte y perderlo en 15 minutos que fue esto, o sea, fue tremendo. La gente del pueblo ayudaba a las brigadas y se intentaba hacer algo, pero era imposible. El fuego llegó del pasto bastante cerca del pueblo y se te caen las lágrimas. La verdad que es un desastre y debería ser más fácil el poder recuperarlo rápidamente que todo lo que nos ha costado a nosotros, ¿no?, llegar a este momento. Hemos estado buscando el cómo tratar de recuperar el monte. Hicimos alguna reforestación pequeñita, con voluntarios, buscando ayudas de cualquier tipo, hasta que en el año 2018 ha sido, ¿verdad?, apareció la compañía Land Life Company buscando terrenos para este tipo de forestaciones, para captura de CO2, compensar emisiones, encima un terreno incendiado, para recuperarlo. Pues bueno, se cumplían muy bien todas las condiciones y gracias a ello pues pudimos reforestar y esperemos que poco a poco, no sé si lo verán mis ojos, se vaya recuperando el monte y lleguemos a tener un poco lo que teníamos. Nosotros con estas reforestaciones al final lo que hacemos es acelerar ese proceso. Estamos trayendo aquí a los árboles que van a crecer, se van a desarrollar y van a seguir propagando sus semillas. A día de hoy lo que podemos ver es una plantación que está yendo bastante bien. Hay varios árboles que ya asoman por encima del protector, que están en muy buenas condiciones, la verdad. La naturaleza, si le dejamos tiempo, evidentemente lo acabaría reforestando ella sola. ¿Pero qué tiempo estamos hablando? Tardaría bastante, porque es una zona que ha sido castigada, ¿no?, por los incendios, con lo cual está degradada. Tardaría décadas. A través de una ONG local, Un Bosque para el Planeta Tierra, se pusieron en contacto con nosotros. Ellos hicieron un poco de vínculo de unión entre Land Life, la empresa, y los municipios de Fresno de Rodilla y de Quintana Paya. Y bueno, llegamos nosotros, vimos que la zona podía beneficiarse bastante de una actuación como esta y decidimos actuar. Nacho Martín es el jefe de operaciones de Land Life Iberia. Ellos son quienes acudieron a la llamada de los vecinos de Fresno de Rodilla y quienes enlazaron dos necesidades. Por un lado, la de recuperar la naturaleza y por otro, la de la responsabilidad social corporativa de las grandes empresas, que cada vez más buscan gestionar el impacto que su actividad genera, entre otras cosas, en el medio ambiente. El resultado: unos ponen el suelo, otros el capital, y Land Life Iberia la tecnología y el conocimiento para ayudar a la naturaleza a regenerarse. Un incendio es cuestión de un día, pero que conseguir un bosque de nuevo lleva décadas. En estos últimos 2 años hemos estado aquí todos los veranos haciendo labores de mantenimiento, porque al final son cosas que ayudan al árbol, que le van a ayudar a crecer. Habitualmente seleccionamos varias especies con diferentes características, 1/3 de especies pioneras que pueden crecer rápidamente durante los primeros años y proporcionar sombra y cobijo al resto de especies, como pueden ser los pinos. Especies de más lento crecimiento, pero que son la vegetación propia del lugar al futuro, como pueden ser los quejigos. Y luego además hay un porcentaje bastante importante de lo que llamamos especies accesorias, que son aquellas especies que no aparecen en grandes porcentajes, que no hay en grandes números en la naturaleza, pero que tienen una función muy importante porque son las que proporcionan fruto, flores a los animales. Aquí tenemos un pino piñonero de 2 años. La verdad es que el crecimiento que ha tenido es muy bueno. Este árbol ya ha superado las fases más difíciles después de la reforestación, que son esos 2 primeros años, que un arbolito pequeño es mucho más sensible a todo, pero todavía le quedan bastantes años hasta que alcance el crecimiento que había aquí antes del incendio. Algún día el paraje por el que hoy caminan Nacho y Rafa será un bosque, pero ese día no será mañana ni pasado mañana. La recuperación total y completa de una masa forestal hasta alcanzar la madurez puede necesitar más de medio siglo, incluso si el ser humano echa una mano a la naturaleza. Un incendio acaba con cientos de años de vida en unos pocos minutos, pero la huella que deja afecta a más de 2 generaciones.
es una alegría, ¿no? Ver que funciona bien y también hay que estar un poco metido en el mundo, que la gente no baja del coche y te dicen aquí no sale nada. Digo, hombre, te tienes que bajar y andar porque a los árboles les cuesta, es una cuestión de largo recorrido, esto es cuestión de muchos años. Aquí para el poco tiempo que lleva se ven árboles ya bastante crecidos. Milagros tampoco se pueden, no puedes volver a coger árboles que tenían 65, 70 años así de gordos y ponerles en el sitio, ¿no? Hay que tener paciencia. Dentro de esta zona lo primero que hicimos fue un análisis ambiental del terreno, un análisis para ver qué características tenía el terreno, qué especies podíamos utilizar. Aquí, por ejemplo, tenemos zonas de páramo, que son un poco las más castigadas por el viento, por el frío, zonas de ladera, que en estas zonas a veces son un poco duras, es un terreno margoso, es difícil para las plantas, y vaguadas como esta que tenemos aquí, más húmedas, más protegidas de los elementos, más fértiles. Y en función de estas zonas, elegir diferentes especies para cada una de ellas, diferentes métodos de protección y diferentes métodos de preparación. El caso de los protectores es un ejemplo de eso. En función de las especies que vayamos a colocar y de la presencia de herbívoros, se decide si poner protectores o no ponerlos, en qué especies y qué tipo de protección. En general, aquellas especies que son más palatables para los animales, es decir, que tienen mejor sabor o que les atraen más, solemos colocar un protector como este, suelen ser de plástico, se mantiene y luego se acabarán retirando, pero para aquellas especies que no les atraen tanto o que rebrotan mejor, no solemos poner un protector. Tienen varias funcionalidades, ¿no? Una de ellas es proteger frente a los herbívoros, pero otra es una protección climática. Al final le hacen un pequeño efecto invernadero que ayuda a la planta. Y en el caso del protector del cocoon, este se pondría principalmente en aquellos árboles que no van a atacar los herbívoros, pero que se pueden beneficiar de esa protección climática, porque es un protector más pequeño, ¿vale? Pero que aún así sigue permitiendo pues, a la planta crecer sin que le afecte tanto los vientos o las heladas. Cuando tú plantas con distintas especies, al final se reduce a todo a no poner todos los huevos en la misma cesta. Estás utilizando especies que tienen distintas habilidades, distintas estrategias, que crecen unas más rápido, otras más despacio, unas crecen para arriba, como los herbales, que fíjate en 2 años la altura que tiene, y luego tienes estas especies como los quejigos, que durante estos 2 años lo que han estado haciendo es crecer para abajo y echar raíces. De aquí a 1 o 2 años probablemente esté dando fruto. Además, este es el Sorbus domestica, es el cerbal doméstico, y los frutos de este árbol se comen. Antiguamente sí que se utilizaban para hacer mermeladas, para hacer licores, así que habrá que darse una vuelta por aquí en poco tiempo a ver qué tiene. Quizá algún día los árboles que están comenzando a crecer en Fresno de Rodilla entren a formar parte del catálogo de árboles singulares de Castilla y León. Un salón de la fama en el que se encuentran ejemplares únicos que moran en los bosques de nuestra comunidad. Por ejemplo, en el Parque Natural de la Laguna Negra, escondido en la localidad de Covaleda, en la conocida como Senda de los Abuelos, está el pino rey. Hemos venido hasta aquí para poder observar este ejemplar de pino silvestre que tengo a mis espaldas, que es el conocido como pino rey. Está englobado dentro del catálogo de árboles notables de Castilla y León. Pero no es el único de esta zona, tiene otros hermanos o primos de características muy similares. El catálogo de árboles singulares de Castilla y León recoge aquellos ejemplares de flora, en este caso árboles, que tienen unas características peculiares, fundamentalmente edad, tamaño, forma. En este caso lo aúna un poco todo. Es un ejemplar magnífico, muy recto. Este árbol seguramente creció aquí de una forma casi adhesada. Seguramente en aquellos años, estamos hablando de hace 400 o 450 años que tiene este árbol, pues aquí habría bastante más ganado y por tanto el monte no estaba tan denso como ahora. Entonces eso hizo que creciera, que tuviera nutrientes para él solo, que creciera bien. Eso sí, azotado por los vientos, como muchos otros que hay por aquí que están muy retorcidos por la influencia del viento, pero este ha crecido en unas condiciones magníficas. Es un árbol muy recto y de unas características espectaculares.
En todos los árboles singulares se intenta proteger un poco su entorno y eliminar la competencia de aquellos otros árboles que poco a poco van medrando y van creciendo, por un lado para poder observarlos con facilidad y por otro lado también para que tengan unas condiciones de vida los años que les resten, que muchas veces ya no son demasiados porque son ancianitos, vivan en las mejores condiciones posibles. Hay otra serie de árboles de características muy similares a él. Entre todos ellos se señalizó ya hace unos años una ruta, que es la ruta de los abuelos del bosque. Es una ruta muy cómoda, corta, de 1,5 kilómetros, 1,8 kilómetros, que puede hacer todo el público y que ahora se está englobando dentro de un programa que se lleva desde la Junta de Castilla y León y la Fundación Patrimonio Natural, que es la de paseos saludables, rutas en el medio natural, visitando parajes muy peculiares y no buscando tanto el hecho de hacer deporte y hacer una actividad de senderismo, sino de disfrutar de la contemplación, de la observación, de los sonidos, de los olores, o sea, acercarse a la naturaleza de una forma mucho más amable. En mi caso la naturaleza me aporta tranquilidad, paz, serenidad. También utilizo la naturaleza para la práctica deportiva, pero muchas veces simplemente el estar sentado contemplando un buen paisaje, en silencio, con poca gente alrededor, o por ejemplo pasear en un bosque un día como hoy que no hay nadie, con este clima, esta temperatura, pues te aporta una paz y una tranquilidad que yo creo que son necesarios. Otro bosque singular es el del Sabinar de Calatañazor, una reserva natural de aproximadamente 30 hectáreas de extensión. Bueno, pues ya estamos aquí en el Sabinar de Calatañazor. Este espacio está dentro de la Red de Espacios Naturales de Castilla y León, es una reserva natural y es una reserva natural sobre todo por la singularidad de los árboles que tenemos aquí. Es uno de los ecosistemas más representativos de Castilla y León, que son los sabinares de Sabina Albar. Es un sabinar de una pequeña superficie. Tenemos que pensar que las masas de sabinas que nos rodean llegan a más de 30.000 hectáreas. Este sabinar es pequeñito. Sin embargo, dar un paseo por su interior es una auténtica delicia, y sobre todo en épocas como esta, la primavera, en la que hay una gran floración, está todo verde. Es además un monte de utilidad pública que pertenece al Ayuntamiento de Calatañazor y es una dehesa. De hecho, el monte se llama Dehesa de Carrillo. Aquí hay ganado, que es el que abona estos suelos y es uno de los elementos que ha hecho que crezcan de esta manera. A simple vista pueden parecer muy viejos, no lo son, que sí ocurre en otras sabinas de otros sitios. Estos árboles tienen entre 200 y 250 años, pero son de unas grandes proporciones, porque se han criado en un fondo de valle que tiene unas características tanto de suelo como de clima distintas que los han hecho crecer de una forma singular. Es una edad más o menos joven al lado de otras sabinas de zonas de páramo que son muy pequeñitas pero que tienen 300 o 400 años más que estas. Todos estos árboles que están aquí están inventariados, están medidos y tienen una pequeña plaquita que podréis ver que identifica cada árbol y se ha visto cuál es su edad. Otra de las singularidades que tiene la sabina es su madera. Es una madera que tiene un grano muy fino y es buena para ebanistería. Lo único que no salen grandes piezas porque, como veis, son árboles muy retorcidos con muchas ramas, pero es una madera además muy bonita, tiene un corazón rojizo y además es antipudriciones, o sea, es una madera que aguanta muchísimo en el suelo. Por ejemplo, el vallado que tiene el sabinar está hecho de palos de sabina y aguantan muchos años porque no se pudre con facilidad. Y de hecho, su serrín se utiliza para hacer antipolillas. El norte de la provincia de Burgos es uno de los espacios donde proporcionalmente los incendios devoran más hectáreas. La merindad de Valdeporres, en la frontera con Cantabria, sufrió entre 2001 y 2015 más de medio centenar de incendios.
el 99% intencionados. Algunos de ellos superaban las 50 hectáreas de extensión. El año pasado, el Ayuntamiento de la Merindad de Valdeporres llegó a un acuerdo con Land Life Company para reforestar más de 100 hectáreas del monte Río Nela, un gran proyecto que va mucho más allá del mero hecho de plantar árboles. Hay una diferencia entre plantar árboles y la reforestación. Plantar un árbol y plantar millones de árboles es muy diferente, y para nosotros plantar millones de árboles es reforestar o aforestar. Aforestar, que es poner árboles donde no los ha habido probablemente en mucho tiempo, pero es un sitio adecuado para que los haya y beneficioso, y reforestar cuando, pues por causas como el fuego, los incendios o la sobreexplotación agrícola, el sobrepastoreo, se ha perdido más recientemente un bosque existente. Muchísima planificación en la que intervienen un montón de factores, pues desde el análisis del suelo, de la vertiente, de la exposición, de la calidad de estación, del tipo de ecosistema en el que tiene que integrarse ese nuevo bosque. Y después hay que estructurar muy bien todos los pasos y todas las fases para que tenga éxito. Las especies que se seleccionan, en la densidad en la que hay que ponerlas, en la que hay que plantarlas, el momento adecuado. O sea, la reforestación, para que tenga éxito y para que sea beneficiosa, tiene que ser con los árboles y las especies, los árboles, también arbustos, las especies adecuadas, en el lugar adecuado y en el momento adecuado. Aquí usamos planta vivero forestal muy seleccionada, adaptada a este medio. Estamos usando más de 10 especies y lo que estamos haciendo es un ahollado puntual. O sea, excavamos solamente los agujeros individuales en los que va a ir cada arbolito. Para nosotros es muy importante respetar la vegetación preexistente, del matorral bajo, que ya existe y que es también beneficioso. Y no queremos entrar ni con bulldozers, ni con un subsolado, ni con un rejón, que eso tiene un impacto sobre el suelo muy grande. Entonces, es ese ahollado puntual, rodalización y selección de las especies adecuadas, en las densidades adecuadas en cada punto del monte. Tradicionalmente en las reforestaciones se usaban sobre todo y ante todo coníferas y en muy altas densidades. Ahora, desde un punto de vista de resiliencia frente al cambio climático, de resistencia frente a plagas que puedan entrar y por supuesto frente al fuego, es muy importante que haya una variedad de especies, que haya una multitud de especies, que no sean solo coníferas, que haya también frondosas, que haya también arbustivas y que tengan densidades bajas, densidades relativamente bajas. Si entra el fuego, sobre todo este tipo de incendios que vemos recientemente, eso no hay forma de pararlo. Mientras que en densidades bajas, en las que los árboles obviamente están más separados unos de otros, el fuego siempre va a avanzar muy lentamente y además cuando son multitud las especies que utilizas, eso también va a favorecer que el fuego tenga más difícil un avance voraz y velocísimo. Cada una de las personas que forma esta cuadrilla es capaz de plantar más de un árbol por minuto, uno a uno, siguiendo un plan establecido. Desde el 2018, Land Life ha plantado más de 2,5 millones de árboles, 2 de cada 3 producidos en viveros de la región. Marcado, ahollado, introducción y protección, así una y otra vez retando al suelo helado y a las pendientes. Esa es la técnica en la Merindad de Valdeporres, la tradicional, pero en otros lugares donde el entorno no es amable para la reforestación, es la tecnología la que tiene que intervenir para vencer esa hostilidad buscando las soluciones más naturales. El cocoon es una de las herramientas que utilizamos en nuestras reforestaciones y nos permite dar una ayuda a los plantones durante los primeros meses después de la plantación. Es decir, ayuda al establecimiento de la planta en los meses más secos, cuando le falta agua. Al final es un recipiente de 25 litros de capacidad. Está fabricado de celulosa, es un material reciclado, y lo que hacemos es, en el momento que hacemos el hoyo y ponemos el árbol, colocamos el cocoon encima, ¿vale? Se llena con 25 litros de agua y nada, se pone la tapa, se coloca el protector y ya estaría. Y esto lo que va haciendo es, durante esos meses de sequía, va proporcionando agua al plantón a medida que lo necesita porque es un material poroso y el agua filtra.
incluso una vez que se ha vaciado por completo el cocoon y ya no queda agua, también evita la evaporación del agua del suelo, porque actúa como barrera entre el sol y la tierra. Al ser un material de celulosa biodegradable, lo que va a suceder es que al cabo de unos meses, al cabo de un par de años, en función del suelo, de la humedad de la zona, esto se va a degradar y con el tiempo el cocoon simplemente desaparece y se convierte en abono para la planta. Aquí tendríamos el resultado 2 años después de haber hecho la plantación. Todavía se puede apreciar restos del cocoon que está en fase de degradarse, y esto que tenemos aquí es un Quercus faginea, un quejigo, pues eso, de 2 años de edad, que está bastante hermoso. Como podemos ver, tiene bastante altura, tiene un buen estado sanitario, se puede ver que es bastante gordo, pues es un buen resultado de la plantación. Y bueno, en este caso, en esta zona hemos utilizado el cocoon porque la pluviometría es más baja que en otras zonas donde plantamos, llueve menos y es una ayuda durante los meses de verano que pueden ser bastante duros en el páramo. Aún así, seguimos haciendo plantación tradicional en otras zonas donde no es necesario el cocoon, o incluso utilizamos otras herramientas diferentes. ¿Y cómo se mide el éxito de una reforestación? ¿Es posible controlar a la naturaleza? ¿Se puede vigilar un proceso que dura décadas? Sí. En 1941 se creó el organismo Patrimonio Forestal del Estado para desarrollar el conocido como Plan Nacional de Repoblación Forestal. Un plan que tenía como objetivo el aprovechamiento de la madera y repoblar 6 millones de hectáreas en 100 años. Ahora los objetivos no se miden en números. La reforestación va mucho más allá. Patricia es la retaguardia de la reforestación. Patricia Nieto es una de las responsables de vigilar y medir la eficacia de los trabajos que sobre un terreno se han realizado. Ella es los ojos que todo lo ven. La repoblación, una vez terminado lo que es la plantación de los árboles y la protección, conlleva una serie de trabajos posteriores que duran pues una serie de años. Empezamos por controlar que esté la planta bien protegida y bien establecida, y luego continuamos viendo cómo crece, cómo va creciendo, y también comprobamos que los animales no hayan hecho ningún daño, que no haya tenido ningún problema con alguna inclemencia del tiempo o algo así. Hacemos una serie de visitas, nos acercamos a las plantas y comprobamos su estado de vigor, viendo si tienen una apariencia buena, saludable. Medimos también cuánto han crecido en el año, que eso nos da también una idea de cuánto de vigorosas están, y todo lo registramos en una aplicación que tenemos, donde tenemos una serie de indicadores, tanto la altura como el grosor, el aspecto, el daño que puedan mostrar, y todo queda registrado para hacer un control de toda la superficie. Mediante el monitoreo de la supervivencia de las plantas calculamos cuántas plantas hemos podido perder, no han sobrevivido al proceso de adaptarse al terreno, y hacemos una reposición de marras. Donde ha habido una pérdida ponemos una planta nueva para que esté completa la repoblación. También utilizamos drones, hacemos algún vuelo para detectar zonas donde la planta pueda tener un aspecto dañado por algún motivo, donde los protectores se hayan podido caer, para no tener que andar todo el territorio, y con el dron pues es muy fácil. El proceso de crear un bosque y de crear un ecosistema forestal lleva bastante tiempo, aparte de por el crecimiento de los bosques, por todas las relaciones que se forman entre ellos, con el suelo y con todo el resto de la biodiversidad. Los incendios volverán. El próximo verano la imagen del fuego devorando todo a su paso, la de los brigadistas luchando por frenar su avance, o la del cielo de la noche iluminado de rojo, se colarán de nuevo por nuestras pantallas. En nuestra mano está comenzar a cambiar el signo de esta balanza, que ahora apunta a negativo. Nos quedamos sin bosques, pero no todo está perdido. Aún estamos a tiempo. No basta con tomar conciencia, hay que mancharse las manos, implicarse. El proceso está en marcha.
Cada hectárea plantada es una hectárea menos hacia la recuperación. Cada hectárea conservada es una hectárea más de naturaleza viva.